bajo el liderazgo del Estado, la sociedad ha padecido todos los procesos de contrarreforma y aniquilamiento terrorista de las bases teóricas y conceptuales que se ensayaron en una pequeña época, en una especie de primaverita, que fue la República Liberal. Pero después vinieron en una especie de restauración retardataria que se emprendió inicialmente por los gobiernos de Ospina Pérez y Laureano Gómez y que no ha cesado, está allí, de los patrones culturales y eclesiásticos de la colonia española, renovados, restablecidos. Ya lo habían hecho con la reforma emprendida por Núñez Garro, la regeneración, era volver a traer la colonia. La República Liberal da una pequeña respiración y vuelve otra vez el reino en modo retardatario de Laureano Gómez a traernos esto, patrones culturales eclesiásticos de la colonia española, para configurar la continuidad del modelo de educación tradicional, escolástico, elitista que aún pervive. La Iglesia no solamente ha diseñado en gran medida la mentalidad del pueblo colombiano, sino las propias instituciones que lo rigen, en especial en el sistema escolar. Escapar a ese poder ha sido prácticamente imposible. Todas las nuevas corrientes pedagógicas, como lo venimos diciendo, ensayadas en Colombia, invariablemente han terminado siendo ajustadas, como en el derecho de Projusto, como en el ODADEC, a las condiciones de esa mentalidad hispano-católica. Esta específica forma de enmascaramiento y de hibridación tendría como principal escenario todo el sistema escolar, incluidas las universidades. En todos los niveles de la educación persisten las ideas y los mecanismos pedagógicos empleados durante la época colonial, los cuales, en lugar de desaparecer, se han fortalecido muchas veces gracias a supuestas reformas o reformetas que históricamente se han emprendido. La mentalidad cristiano-feudal que caracterizó el periodo colonial continúa vigente en el territorio colombiano hasta el presente, a pesar de los tímidos y esporádicos embates de modernas concepciones que siempre, invariablemente les digo, terminan amoldándose a dicha mentalidad. Yo creo que es indispensable esforzar la imaginación para construir nuevos escenarios que posibiliten precisamente desescolarizar la educación, una educación sin fronteras. Buscar la reestructuración de una educación no administrada, no empresarial, para lograr un mundo sin escuelas, como lo propuso Ibáñez. La búsqueda de alternativas radicales, no institucionales, que superen tanto el viejo manejo confesional y sectario de la educación, como la supuesta moderna mercantilización de los conocimientos y la proliferación de esos fragmentos y retazos de didácticas, currículos y metodologías que logre hacer de las ciudades, por ejemplo, redes culturales y educativas, que quiebren el monopolio de las instituciones escolares, entendiendo que los pueblos vencidos, que han sido obligados, que han sido de una manera obligatoria y sistemáticamente establecida, que han sido colonizados, evangelizados, civilizados, culturizados, alfabetizados, ilustrados, toda esa acción emprendida por curas y maestros no la estaban pidiendo los pueblos, no reclamaban ilustración. Bajo el poder de las escuelas se ha venido eliminando el pluralismo y la diferencia, se ha impuesto la uniformidad y la homogenización, han desaparecido los factores. El pueblo gitano desaparece hoy asimilado, ¿sí? Los homosexuales aparecen hoy reclamando el derecho a la... Es decir, se les perdió a los sectores aquello que les daba la identidad, porque tenemos que asimilarlos, y se llama multiculturalismo, le gusta Dios. Hay que descubrir, correr el velo de todos estos gastados mitos occidentales, como el mito de la razón, como el mito del progreso, como el mito de la democracia, que son precisamente los hilos de ese proyecto demoliberal que aún se tejen en las aulas escolares. Se debe confrontar el poder pastoral, para decirlo en los términos
estudiantes, de los profesores. Es indispensable que aparezca su función retórica, doctrinaria, escolástica y por supuesto mercenaria, por no decir constitucional. El reformismo pedagógico es el baluarte de un fantasma, la escuela, la cual con su función misionaria y evangelizadora aprueba y promueve el fascismo democrático que hoy vivimos, que nos agobia con todas esas instituciones de la simulación y la farsa, llámese ejecutivo, parlamento, judicatura, por supuesto, procuraduría. Es imprescindible conocer entonces la historia de lo educativo, saber de esas noticias, de esas tramas, de esos enredos pedagógicos, de todas esas rutinas, de todas esas artimañas y mezquindades con que se disfrazan los grupos hegemónicos. Saber que detrás de ese enmascaramiento se esconde la persistencia de la subalternidad como proyecto, entre comillas, educativo. Hay que seguirle el hilo a las instituciones, desilvanar el ciobillo, esa madeja, evidenciar la escondida presencia de Odradejo en las instituciones escolares, precisamente superando las cotidianas y pequeñas miserias de la vida escolar, que empieza por la nota, el chantaje de que no siempre es sexual, pero que tiene que ver con el chantaje de un supuesto saber y un supuesto sabio, develar el caos y la incoherencia que se oculta tras el reformismo educativo en estas veneradas instituciones supuestamente firmes y por supuesto certificadas. Podemos encontrar, por supuesto, queridos compañeros, amigos, otros valores, otras perspectivas culturales y educativas, porque más allá de la perversión escolar se encuentra una pluralidad de opciones que se nutren de saberes populares, de imaginarios colectivos. La primera consecuencia que puede tener este desvelamiento nos va a permitir entender que pertenecemos a múltiples y diversas culturas, a múltiples y diversas cosmovisiones que nos las han escondido, que no solamente es la religión verdadera, sino que hay otras que nos atraviesan, que debemos superar, por supuesto, el engaño de las discontinuidades que hay en nosotros, que han convertido la diferencia en mera diversidad, en que se nos mantiene sin pretender, por supuesto, tenemos que encontrar en la diferencia el sentido de ser. No hay que rechazar el uniformismo gregario, la condición de rebaño en la que nos han metido. Hay que construir una pedagogía y una ética que sea cómplice de la memoria, de la alteridad, y que esté definitivamente comprometida con los intereses emancipatorios. Entonces, una de las cosas que nosotros por lo menos estamos procurando hacer es volver a recorrer el camino, es volver a encontrarnos en el camino y en el camino encontrar la lucha también. No es, el camino nos enseña, pero nos enseña contándonos pues la historia de él, ¿no? Por aquí tal vez pudo pasar el primer camino de la sal que tuvimos, porque aquí tuvimos 4 salados muy importantes en el periodo prehispánico: Huilá, Yagualá, Coinzá y Contotá. Y por ahí se hizo la huella del camino ancho de andar a pie, que tenía 20 metros, 25 metros de ancho, y nada de erosión, nada de profundo, porque era la levedad del ser de los que pasaban sobre el camino, mirando el cielo, claro está. Y le teníamos miedo a las hondonadas, al oscuro, queríamos ver el cielo también durante la noche, tal vez el camino nos guiaba. Ese camino que también nosotros hemos reflexionado mucho, fue el camino usurpado por el invasor español. El invasor español traía su guía, que era un indio que lo orientaba por dónde iba. Y en las condiciones del Ecuador, pues hacer caminos era muy complicado, ¿no es cierto? Entonces tenían que tener la posibilidad de
de seguir la huella. La huella era imprescindible. Y lo que hacía el indio era seguir la huella por donde siempre había pasado. Entonces, en contravía de la teoría del camino real español, el camino real español, sobre ese viejo camino de la tabla, ¿no? La única diferencia de ese camino era pues, que eran bestias sobre bestias, ¿no? Entonces, bestias sobre bestias tenían que, para poder ascender, tenían que hacer el zigzag. Entonces, en ese zigzag se modificó la visión del cielo permanente y nos encontramos con las grandes cargas que esas bestias sobre bestias nos dejaron de huella. También sobre ese mismo camino, que es la otra parte, aquí podemos entonces, y lo queremos hacer, y estamos proponiéndolo desde el grupo de trabajo, con los niños de las escuelas formales convencionales, con los niños de la vereda, sumando unos y otros, recorrer esos caminos para aprender de ellos. Y en la propuesta de lograr que la universidad se vincule a ese acercamiento con el camino que nos dejaron las huellas de son nuestros antepasados. Sobre esos mismos caminos, el camino real español se construye en el mismo desarrollo. Nosotros no hemos encontrado otro camino, la famosa gesta emancipadora. Y ahí también las contradicciones de esta gesta. Frente a ese chavalí hay una casa donde dice que durmió Bolívar, pero hay otro sector que dice que ahí no durmió Bolívar, porque Bolívar iba por el otro camino. Y entonces está el debate entre las dos academias, la historia del Quindío y la historia de Pereira, que ahí no fue. Y la familia que durante la entrega del siglo, porque fueron los senados, entonces ellos aseguraban que ya había dormido, pero ya la academia del Quindío dijo que no. Entonces, bueno, ese encuentro con la gente emancipadora también está en ese camino por donde él pasa. Hicimos el ejercicio, muy bonito por cierto, de recorrer el camino en el sentido contrario. Las dos academias aceptan que Bolívar durmió en Boquilla, en una casa que no es la casa, pero bueno, no nos pongamos en esa discusión. Pero entonces dijimos, hagamos un ejercicio, salgamos de Boquilla, ¿no? Manejemos la jornada que se manejó históricamente y lleguemos al sitio. Al final de la jornada, ahí tuvo que haber Bolívar. Y por el lado de la Trocha, que es el camino de reemplazo que va por Miranda, y por el lado de Chavalí, el único sitio que nos dio fue al frente de Mas, sin embargo, pues no, este pedazo de la historia está ahí. Hace 4 días, 5 días, nos tocó casi que recorrer para ponerle tejas de barro a la casa, porque estaba ya cayendo. De nosotros, en ese llamado a hacer memoria, son con habitantes así, muy urbanos, que pues sí, que nada que ver que de pronto con construir o tener esa cercanía a lo rural, a pesar de que son niños que tienen zonas verdes y espacios muy, digamos, muy cercanos a lo que sería lo rural, y que es un espacio de pronto muy cafetero, que ahorita está totalmente urbanizado, y que son asentamientos y barrios que nacen de un grupo de desplazados, un grupo de una invasión que había por allá, entonces los asentamos. El grupo de la 15, que era de cuando iban a construir el Victoria, entonces sacaron todo ese grupo de la 15, todas las familias, y allá fueron a dar, justo al Dorado, al Sinaí, y me parece muy bonito, y les doy las gracias porque pues, se me abre un poco la decisión de cómo hacer memoria con ese grupo de niños que están reciclando, y que la verdad no
la verdad, nosotros les imponemos el hecho de reciclar, porque ellos no tienen esa cultura de reciclaje, ellos les da pena, por así decirlo, porque no hemos como encajado los elementos que les permitan visualizar la importancia del reciclaje. La escuela es un proyecto clave para que la gente pierda su propia identidad y gane uniformidad. Yo creo que la escuela ha terminado ni más ni menos que la labor pastoral, pastores y rebaños, ¿sí? Escuela y maestros, es una misma cosa. La conversión del ser humano en rebaño, sin el respeto por el animal. Que desde que se instaura la República en Colombia con la Constitución de las Jesuitas, es el planteamiento de llamar entre comillas el maestro público. El maestro aparece desde el poder controlar. El control es el tiro, fundamentalmente. O sea, había que controlar ese sujeto. Porque había un sujeto que estaba por las calles que era el que llamaban el mercader del saber, que vendía más el saber por una vela, un real y un plazo de pan semanal. Ese era el maestro que itinerante. Y había que controlar ese maestro itinerante y lo plantea claramente el poder por el amigo que plantea la reforma de 1724 de Luis Cantón. Había que controlar a ese sujeto. Y en la forma de control fue el tiro. En la historia, digamos, yo he ido reconstruyendo el maestro de que surge precarizado y estigmatizado desde el poder. Y me parece que desde el punto de vista, digamos, del proceso, la mirada que tiene el maestro, para uno será el castigador de niños, lo decía Caldas, lo repetía Bolívar, ir a la escuela es como ir a encontrarse con un castigador, con un violador, con un violentador, ¿cierto? El maestro, la palabra maestro incluso tenía una condición negativa, la palabra maestro decía Bolívar. Hablar de maestro es como decir voy al castigo, voy al suplicio, voy al sufrimiento, ¿cierto? Entonces yo quiero plantear como varios interrogantes de lo que yo voy planteando. Hay un proyecto, digamos, lógicamente del poder de una educación, y yo lo tengo claro. Ellos han tenido claro su proyecto educativo. Y han tenido claro qué enseñan, cómo enseñan, para qué enseñan, para qué tienen esto. La pregunta es que nosotros muy popular. Porque hay momentos, digamos, de emergencia, de movimientos que han confrontado eso. Yo diría que la década del 80 fue eso. La década del 80 no encuentra que mucha gente que hoy todavía después son el movimiento pedagógico vienen de movimientos campesinos, otros de movimientos ambientales, otros vienen de movimientos sociales, otros vienen de movimientos indígenas, pero hubo un momento de ruptura de eso y desaparición de eso que llaman el cruce de caminos, se rompió ese cruce de caminos y cada uno siguió como por su camino. Entonces la pregunta que yo me estoy haciendo es esa, o sea, cómo reconstruir o cómo tratar de reconstruir desde una mirada de pensamiento que permita mirar desde lo diferente. ¿Cómo enfrentar esto? Porque este monstruo está ahí. Noticias todos los días. 35% de los colegios de Bogotá hay venta de droga. Y hay una realidad. Hoy se enfrentan los muchachos por internet. Se cita por internet, se enfrentan. ¿Cierto? Entonces la pregunta es, ¿y nosotros qué hacemos frente a eso? O sea, ¿cuál sería nuestra propuesta? O sea, yo creo que nosotros tenemos que decir, si esta escuela no es, entonces, ¿cuál sería el tipo de educación que debe hacer? Ese es el debate, Si esto no es, nosotros decimos, uno puede decir generalmente popular, se puede colocar el nombre de incluso de la popular de Freire, y puede recuperar a Freire, es muy importante. La pregunta es cómo construir esos caminos que están, como lo decía usted, hoy están cercados. Yo creo que son más difíciles de romper las cadenas mentales que las materiales, porque las materiales, usted lleva gente y jala gente y coge herramientas y cosas y transforma espacios y lugares. ¿Y cómo berraco le cambiamos a la gente la mentalidad de la subalternidad, que es una condición indigna? Ahí está mi pregunta. Porque ¿Qué es hacer? indigna, o sea, es ¿Tú sabes indigno cómo? el ejercicio de estar debajo del otro esperando la orden para atender o la orientación para acatar. Eso me parece una cosa que habría que amarrar con mucho cuidado, porque, o sea, lo he escuchado con ustedes también. Trabajamos aquí, trabajamos allá, hacemos esto, estamos en tal territorio, hacemos tal cosa. Creo que esos ejercicios
en búsqueda de la autonomía, autonómicos, propios, esos son los ejercicios en búsqueda de la, o sea, dignificante, ese es el mejor trabajo, el trabajo dignificante, el trabajo en búsqueda de la libertad, en búsqueda de la utopía. Hacer la ruptura de la cultura del silencio, que eso es principalmente, y cuando yo me hago la pregunta de qué hacer, obvio que hay muchas cosas que hacer, el solo hecho de lo que hace la Universidad Sin Fronteras, romper paradigmas, es hacer actos de resistencia, pero cómo trascender a esos actos de resistencia que son fáciles, decir, yo hago, ¿cómo hago? Listo, yo no compro, yo lo hago yo mismo. Eso es un acto de resistencia de entrada político, pero yo digo, ¿cómo hacer para tocar esas mentes? ¿Cómo hacer para que cuando esos estudiantes de 11 salgan como locos decir, vamos para la universidad pura, y el que no hace deprime, porque queda excluido? Además, porque en ese quehacer cotidiano, lo primero, ¿y tú dónde estudias? ¿Y tú qué estudias? No, no estudio, o no, estoy en el SENA, o no estoy en ninguna parte. De una vez tienes un estigma. El que tiene más de lo que necesita es esclavo de lo que le sobra. Y eso es necesario entenderlo, comprenderlo y asumirlo además, para poder entender esa nueva dinámica. Es eso, yo creo que sí hay cosas que se están haciendo y es hacerlas. Hacer un viaje como el que estamos pensando hacer, a construir una cátedra, va a ser algo muy especial, muy rico. Yo creo que todos nos debemos de involucrar en eso. No solamente se viaja cuando cogemos la maleta o la bicicleta y nos vamos, sino también viajamos con los cuentos, con los relatos, con las historias. Decía Saramago de que el viaje no termina jamás, solo los viajeros terminan y ellos también pueden subsistir o pervivir a través de sus historias, de sus narraciones y de sus cuentos. Y los invitamos a todos para que le demos continuidad a este tipo de charlas, a este tipo de conversatorios, y que pensemos en viajar, en salir, que no escojamos la jaula por la carretera, por el camino, por el monte, por la finca, eso es